a iniciar, vamos a inaugurar la entrada a currículum a través de el abordaje del primer eje, pero especialmente de pensarlo en términos de debates y tratar de que ustedes más o menos dimensionen de qué se trata currículum, cómo es esta noción y específicamente cuál es el campo del currículum. Voy a compartir una imagen. Vamos con las ventanas, benditas ventanas. Acá sí necesito que me digan si se ve. Se ve perfecto. Perfecto, ahí está. Ahí se ve, entonces. Perfecto, Mónica. Perfecto. Bueno, como les veníamos diciendo, estamos tratando de configurar cuál es el campo del currículum. En ese sentido, nos vamos a detener un poco a lo que decimos cuando decimos campo, que puede ser esto, una imagen absolutamente bucólica, divina, feliz, o bien una imagen, la imagen esta nos trae la posibilidad de que sea un campo lleno de peligros y un campo minado, la sensación de que no, que es un campo lleno de flores y muy, muy feliz, o un campo de batalla, o simplemente un campo lleno de arena como las dunas pueden ser. Esta es la sensación que les queremos traer con estas imágenes de que el currículum tiene determinadas características como campo y con esto estamos tratando de que ustedes imaginen que es un área y que tiene, y lo que vamos a hacer en estos próximos minutos es caracterizar ese área, qué hay en ese campo. En realidad es un campo de flores, es un campo de batalla, es un campo donde poca vegetación tiene. Yo no sé si cuando cambio las imágenes cambian, sí, cambian. Sí cambia, Ahí Mónica. lo pude ver. Perfecto. Bueno, básicamente vamos a puntualizar dos características iniciales, como mínimo. Una es el carácter fuertemente político-educativo que tiene el currículum. Es un producto que se desarrolla en tensiones. Enseguida también vamos a ir aclarando algunas tensiones y que estas tensiones son en los momentos de realizar propuestas y de proyectar, pero también son tensiones de los emergentes que surgen en el momento de su desarrollo. Y la otra característica es su carácter fuertemente histórico, que significa fundamentalmente que no es algo mecánico, ni es la aplicación de un plan, o no tiene carácter aplicativo de ninguna manera. Porque justamente lo que caracteriza al currículum es ser un proyecto, una praxis, mejor dicho, social. Es decir, ese carácter histórico es porque también está determinada contextualmente y también corre por las venas de lo que pasa en las instituciones, en las aulas y de lo que pasa en cada contexto. Eso como dos caracteres muy intensos del currículum. Y por eso también nosotras con mucha insistencia sostenemos que vean las oportunidades en las que puedan protagonizar activamente los cambios o los desarrollos curriculares en todas sus formas, desde el aula y también desde las instituciones y desde las organizaciones estatales. Bueno, lo histórico no lineal es porque
porque justamente esa práctica social incluye los dos aspectos. Cuando hablamos de currículum, no estamos hablando solamente del plan de estudios, de los diseños curriculares, estamos hablando de su desarrollo también. Es decir, de lo que pasa a veces con un plan de estudio durante más de una década o más de un ciclo y lo que también deja de ocurrir o de existir. Por eso trabajamos la idea de plan, programa, proyecto, propuesta y su desarrollo. Eso también está incluido en el currículum. No sé, Claudia, si querés agregar algo. Sí, por ahí solemos llamar currículum o diseño curricular aquella propuesta de la política educativa que involucra, por ejemplo, a toda una jurisdicción. Entonces, hablamos de la propuesta curricular para la provincia de Mendoza, o la propuesta curricular, en algunos momentos las propuestas curriculares eran a nivel nacional, para todas las jurisdicciones igual. A partir de la ley federal de educación, cada jurisdicción, o sea, cada provincia, en nuestro caso, de nuestro país, se da su propio diseño curricular para el nivel correspondiente. Es decir, no tenemos una sola propuesta curricular, sino que tenemos varias según el nivel y las modalidades. Y también lo tenemos para la formación docente y técnica de la provincia de Mendoza, en este caso, ¿no? En nuestro caso. Y así en cada una de las jurisdicciones. A eso le llamamos propuesta curricular o diseño curricular. Luego después vamos a tener la propuesta curricular de cada institución educativa y tendrá que ver con otro nivel de especificación curricular que tiene que ver con la propuesta que la propia institución educativa se da en función de ese diseño que se ha plasmado a nivel jurisdiccional, ¿no? Que es el PCI, la propuesta o el plan o la propuesta curricular institucional, que forma parte de la propuesta educativa institucional del PEI, es una parte del PEI. Y luego está la programación áulica, ¿no? Que lo llamamos programa, que es, digamos, lo que cada docente estima conveniente con ese grupo, en esa coyuntura particular, en su práctica específica, disponer, digamos, para la enseñanza de ese grupo de estudiantes o de ese grupo de sujetos que están en formación, por ejemplo, en la formación docente o técnica superior de la provincia. Por eso decimos diseño curricular para la propuesta jurisdiccional, plan o propuesta o proyecto curricular e institucional a nivel de las instituciones y programa a nivel de la propuesta áulica. Gracias, Claudia. Y cuando Claudia recién refirió programa, lo que ustedes analizaron en enseñanza-aprendizaje fue un programa, es decir, el último escalón de especificación curricular que en estos términos estamos trabajando. Y la otra cuestión es que en la jerga universitaria, generalmente lo que se utiliza es el término plan de estudio, donde Claudia estaba trabajando recién diseño curricular en las carreras de nuestra facultad y de nuestra universidad, son los planes de estudio. Esa definición por cada carrera y por cada unidad académica. Pero son términos que a lo mejor les resultan familiares. Y en esos términos, justamente, quería proponerle a quienes están acá escuchando que si están trabajando ya, sea en el nivel medio o en el nivel superior de la universidad o de los institutos, o si están
en algún CEPJA, o que nos cuenten si han preparado sus programas, si han pensado sus programas también en relación con los diseños curriculares o planes de estudio en los que trabajan. Es decir, la pregunta es, ¿conocen el plan de estudio de la cátedra en la que está inserta, la cátedra que ustedes desarrollan o la asignatura que ustedes desarrollan de la carrera en cuestión? ¿Lo conocen? ¿Plan de estudio, diseño curricular? Bueno, esa es una pregunta súper interesante que el sábado podemos seguir trabajando. Bueno, continúo, ¿les parece? Sí, te escuchamos. Gracias, te escuchamos. Bueno, otra cuestión interesante que caracteriza el currículum es que se reconoce como una síntesis cultural. Las imágenes acá tratan un poco de tomar todo el territorio que tenemos a la vista, un territorio de norte a sur de toda la Argentina, y un diseño puede tener valor jurisdiccional, como decía, dependiendo de la provincia en la que esté, pero en general se promueve también como tratar de hacer una síntesis cultural que tenga en cuenta estas contradicciones, estas oposiciones, pero también estas diferencias. Entonces, la cuestión de síntesis es uno de sus aspectos de mayor dificultad y a la vez de mayor riqueza técnica, porque reclama las presencias y las ausencias, algo se elige, algo queda adentro, y lo que queda adentro o lo que queda afuera es justamente una definición en términos de síntesis cultural. Sí, Eso, ahí está, eso, gracias, Clara. sí, esto es una de las tensiones, ¿no? Una de las tensiones fuertes en la propuesta curricular, que es qué incluimos, qué saberes incluimos de la cultura que consideramos valioso, socialmente valioso, para ser transmitido a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, a mí me parece interesante el término síntesis, aunque con suerte el currículum es un recorte de la cultura, porque hay cosas que van a quedar afuera, irremediablemente, porque hay una puja de intereses sobre qué es lo que se va a definir como los saberes o contenidos socialmente valiosos en ese momento histórico para ser transmitido, ¿no? Es una de las tensiones más fuertes de la currícula. ¿Qué es lo que se va a definir como saber a ser transmitido? Así es, todavía no encuentro cómo bajar el volumen. Ahí está, ahí lo pude lograr. Las Eh, cuestiones técnicas, aunque la estamos grabando, igual aparecen. Aparecen No será el contradicciones. vivo, pero aparecen igual. Me quedé pensando en esto de recorte o síntesis, ¿no? Que siempre en la lógica de pensamiento la síntesis es una elección de qué dejamos dentro y qué dejamos afuera. Y, y eso que significa siempre elegir recorte, ¿no? Elegir qué dejar afuera muchas veces es justamente el gran drama y de oposiciones y de malestares. Ujú. Genial, gracias. Así es. Bueno, el otro aspecto bastante complejo es que es una trama cuya urdimbre se desarrolla entre los discursos y la ciencia o las epistemes. Esa urdimbre que elegimos una imagen lo suficientemente compleja como para que se pueda advertir que hay urdimbres más o menos organizadas, que en la estética nos ayuda, pero también urdimbres que implican ciertos anudamientos o, o, o desórdenes. Bueno, estaba evitando esa palabra, pero en Ujú. realidad en muchas definiciones curriculares
La congruencia, la coherencia, la consistencia son aspectos que dependen de esas urdimbres que las epistemes y los discursos nos van imponiendo. En ese sentido, me gustaría también tener en cuenta que en muchas ocasiones estamos trabajando con planes de estudio o diseños curriculares muy inspirados en unas ciencias más bien del tipo de la modernidad. Es decir, que en tiempos muy modernos la ciencia tenía fronteras sumamente definidas y la física, principal, la física natural, una de las físicas, está ocupando un lugar central en las ciencias de la modernidad y desde la cual se distribuyen las otras, las que son exactas, las que son humanas, las que son instrumentales, las que son especulativas. Esas ciencias de la modernidad han dado mucho lugar a una forma de tejer el currículum, de entrar en la urdimbre del currículum. Pero las ciencias, yo me animo a nombrarlas de la posmodernidad, eh, calculo que cuando bueno, no calculo, o sea, muchos autores lo sostienen, con la bomba atómica era un producto científico y de la ciencia dura, de justamente de la física. Y fue gracias a la ciencia, pero trajo muerte. Entonces las de la posmodernidad empiezan a ponerse en cuestión justamente estas series de subalternidades, cuál es la que está, cuál es la ciencia más importante, cuál es la menos importante, y comienzan a ver entre las ciencias fronteras agujereadas, porosas, empiezan a aparecer interdisciplinas, multiperspectivas, empieza a haber un descentramiento de la física, de la natural, ¿no? De la física natural, y, por ejemplo, en esta época hay una dominancia de las finanzas, de la imagen, de las estadísticas, de lo digital. Muchos aspectos se confunden como con episteme científica y son de características comunicacionales. Y el otro aspecto interesante, interesante para decir solo pinceladas fuertes, que la comunicación de la ciencia se independizó de la producción de ciencia. Y eso hace que editoriales y agencias de difusión científica a veces tengan autonomías y por lo tanto tengan cierto alejamiento de las prácticas científicas sancionadas como habituales y sancionadas también como de la episteme, de la ciencia. Ese estado de la ciencia determina parte de las hebras que definen el currículum. Y la Bien. otra cosa, perdón. Sí, no, muy interesante esto que estás planteando porque esto plantea cómo se legitima el conocimiento en el currículum, ¿no? Esto que estás abriendo vos, que vamos a seguir trabajando obviamente en el desarrollo, no es un punto menor porque también es un punto de tensiones, ¿no? ¿De qué manera se legitima el conocimiento, ¿no? A partir del conocimiento de la ciencia dura, como vos estabas planteando, o a partir de otras cuestiones. ¿Qué es lo que legitima ese conocimiento en el currículum? Eso, otra de las tensiones fuertes presentes en el currículum que vos estás abriendo para que podamos seguir en debate en este sentido, ¿no? Ya lo creo, sí, sí. Y iba a seguir con tensiones. La otra tensión es la del discurso. Acá no solo estamos trabajando el discurso político, sino también el científico, pero también cuando decimos discurso, decimos cómo se toma la palabra, dónde se ubican, cuáles son los términos que se utilizan para nombrar las cosas, para nombrar aspectos de la realidad. Y acá me interesa, por ejemplo, traer, lo puse en el centro como imagen la estrella culona, porque justamente el discurso que se fue desarrollando en las semanas que nos anteceden sobre el CONICET y el valor del CONICET
con simultaneidad, bueno, el valor y que también adhiero y reconozco y disfruté mucho los streaming de CONICET en el fondo del mar de Mar del Plata. Simultáneamente eh, se bajaron las becas para los investigadores de las ciencias sociales mientras había una efervescencia fuerte sobre las investigaciones de las ciencias duras o de las ciencias que les decimos, por ejemplo, de la biología. Obviamente que el streaming lo alienta y tomó a todas las generaciones por sorpresa y por gusto y por placer. El punto es que en muchas cabecitas eso significó eh, la degradación de las ciencias sociales, la desaparición de las ciencias sociales. Lo estoy diciendo con dato concreto. Y cómo acá estamos jugando en un contexto en donde, por eso elegí discursos políticos con discursos científicos. No es que sea uno o el otro. Durante mucho tiempo los planes y diseños de estudios se fueron mirando como solo apegados a la ciencia. Pero ya no nos engañamos más, y mucho menos quienes somos cientistas sociales, sabemos que cualquier forma de nombrar algo y cualquier lugar que se le atribuye, si lo pongo al principio como introductorio, si lo pongo durante las prácticas, si este espacio curricular está hacia el final y es la frutilla del postre, todas esas características hablan de poder, hablan de las tensiones que el currículum intenta sintetizar o asumir de alguna manera como problemática. Por eso lo traemos acá al discurso también, en esa urdimbre. Eh, por otro ejemplo que se me ocurre muy interesante, en épocas previas a la dictadura, un espacio curricular se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina. Llegados los dictadores, lo denominaron educación cívica. Eh, Después de ese término, hay varias investigaciones, pero hay algunas que podemos compartirles, ha tenido ese nombre, ese espacio curricular, ha tenido un sinfín de nombres. Hoy se llama, creo que se llama educación y Formación ética y ciudadana. formación ética y ciudadana. Sí. Y ahí hay una profunda pelea entre la filosofía y la sociología eterna. Todas estas cuestiones es porque en la urdimbre del currículum se actualizan estos debates y tensiones. Sí, bueno, ahí vos estás abriendo otra cuestión que es, bueno, cuáles son las incumbencias de qué profesiones o de qué áreas del conocimiento o campos del conocimiento para un determinado espacio curricular, ¿no? Ahí se abre otra de las tensiones entre, digamos, los distintos campos de la ciencia, ¿no? Entonces, en formación ética y ciudadana, pareciera que los únicos que tienen ética son los filósofos, ¿no? Cuando en realidad uno, en todas las profesiones, obviamente tienen un componente ético, ¿no? De desarrollo ético profesional. Entonces, ¿por qué los de filosofía son los únicos capaces de poder transmitir aquellas cuestiones relacionadas con la ética, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la formación ciudadana? Porque, bueno, los filósofos no todos se ocupan de la formación ciudadana. Entonces, ahí muchas veces lo que pasa es que la ética, ¿no?, tapa o fagocita el desarrollo de las cuestiones relativas a la ciudadanía, ¿no? Así que, bueno, es bastante complejo el tema de las incumbencias profesionales en los distintos espacios cuando, bueno, se tienen que dirimir quiénes son los que tienen incumbencia para poder dictarlos, ¿no? Es otra de las tensiones también. Está bueno, Claudia, lo que traes, porque eh, el currículum es un organizador laboral, sí, lo es. Y la definición de incumbencias
pareciera que solamente fuera cuidando fuentes laborales. Ujú. Pero en realidad sabemos perfectamente que una persona formada en la filosofía va a dar formación ética y ciudadana de una manera diferente a una persona formada en sociología o en política. Eso es algo lógico y trae otra complejidad en términos de discurso científico. Creer que el espacio curricular, el nombre del espacio define la incumbencia del profesor que tiene o profesora que tiene que desarrollarlo, como si en el nombre solo se jugara la cuestión de el acceso laboral al profesor que la tenga que desarrollar. Y en realidad los nombres de cada espacio curricular tienen complejidades que tienen que ver con otras disciplinas que no solo son una nombrada. Por ejemplo, voy a traer como ejemplo otra que nos toca sensiblemente, que es, tengo dos ejemplos en la cabeza, uno es el de historia y otro es el de comunicación. La historia solo vista por historiadores, como si la historia solo fuera estudiada de manera documental, descriptiva y a veces, muchas veces acrítica, como se hace en la historia, muchas veces en el desarrollo histórico. Pero la historia también la estudian, y la historia de la realidad argentina, latinoamericana y mundial, también la estudian en el campo de la sociología, necesariamente en el campo de la política, no queda afuera. Eso como uno de los aspectos que a nosotros nos resulta no de exclusión, no para historiadores, pero sí con sociólogos y sociólogas que desarrollen la historia. Por ejemplo, no nos parecen espacios curriculares de profunda definición estricta disciplinar. Los espacios curriculares reúnen a veces más de una disciplina y sin embargo las luchas solo se reducen a, a cuestiones definidas en términos de corporación, ¿no? Sí, el tema es que eso es un tema referido a la definición del currículum, ¿no? Las definiciones curriculares, el currículum puede estar centrado en disciplinas, ¿no? Puede estar centrado en problemas. Es decir, vamos a ver también con una autora que ha trabajado mucho el tema curricular, que es María Cristina Davini. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero ella ha trabajado mucho el tema curricular. Y entonces ustedes la van a tener en un capítulo que es el capítulo 4, en las definiciones, en el momento de la construcción curricular y en el momento en el que se definen, por ejemplo, entre otras cosas, el nombre que van a llevar los espacios curriculares, puede estar centrado en disciplinas. Y entonces, cuando está centrado en disciplinas, se banaliza un poco el tema de las incumbencias, porque se supone que si es historia latinoamericana, bueno, son los historiadores los que tienen incumbencia, o si es historia de Asia y África, por ejemplo, bueno, son los historiadores los que tienen incumbencia. El problema es cuando se definen espacios curriculares no centrado en disciplinas, sino, por ejemplo, centrado en problemáticas o en núcleos problemáticos. Entonces ahí empieza la puja por quiénes son los que tienen incumbencia. A veces son más de uno, o a veces son espacios que pueden trabajarse como pareja pedagógica, porque cada profesional aporta, ¿no? Desde su propio campo, a ese espacio curricular cosas diferentes, ¿no? Que hacen a la riqueza de ese proceso de transmisión. Así que también tiene que ver con una cuestión de definición curricular, en dónde centramos al currículum. Cuando ustedes vean un diseño curricular centrado en disciplinas, se van a dar cuenta, porque aparecen los campos disciplinares, como comentaba Mónica con anterioridad, con fronteras más definidas. Entonces, historia de Asia y África. Bueno, es un historiador. ¿Quién otro va a saber de historia de Asia y África? Es
digamos, se banaliza el tema de la multidisciplina o de estas conexiones entre disciplinas para construir un objeto, se banaliza porque, bueno, ahí los historiadores, ¿quién le va a discutir a los historiadores respecto de un espacio donde se habla de la historia de Asia y África? Y como ese podemos dar muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué sé yo? Lengua de primer año. Bueno, es para lo de lengua y literatura, ¿no? Claro, y comunicación, ahí es el otro ejemplo. Me gusta cómo lo venís trayendo, Claudia, porque trae esta otra cuestión de las fronteras, las fronteras disciplinares. Yo lo traje como ejemplo para que en las imágenes ustedes puedan advertir los sinfín y múltiples fronteras que puede tener un espacio curricular y un diseño y un plan. Fíjense, no traje ni siquiera los muros más terribles, sino siempre es la convivencia con diferencias. Y esa convivencia es muchas veces con conflictos. Y otras veces es simplemente el paso de una disciplina a otra con bastante flexibilidad. La cuestión de la frontera, que siempre sabemos, quienes estamos acá en las ciencias sociales, sabemos que las fronteras son después de convenios y conflictos, o son mientras convenios y conflictos, pero siempre son un acuerdo y ese acuerdo y cómo se define es una cuestión que siempre trae la vivacidad, la vitalidad del plan. Así que está bueno esto que trajiste. Bueno, continúo, no sé si no, sí, estamos en tiempo. Eh, y está profundamente determinada contextualmente. Se me ocurrió traer las determinaciones de las múltiples determinaciones contextuales que puede tener hoy cualquier plan de estudio y en este sentido cualquier diseño curricular. En este sentido, cuando digo contextuales estoy diciendo macro, fundamentalmente, pero también micro y próximas. Ausencias de utopías sociales, un contexto importante, el del calentamiento global, que tampoco lo podemos dejar afuera, las crisis bélicas múltiples, que son variadas, múltiples, las luchas feministas, la profundización de la desigualdad social con el hipercapitalismo, la virtualización y digitalización global, social y a veces acrítica o barra crítica, son hoy determinaciones contextuales que hacen que cada definición curricular, tanto en sus planes como en sus procesos, están dándole vitalidad, pero a la vez presionando. A veces aparecen decisiones que podemos tomar por un año sobre uno de esos temas para poder atenderlos, porque las determinaciones contextuales significan que deben traerse al aula de alguna manera, deben llegar al aula, deben llegar a la vida educativa, deben tener definición de enseñanza, determinarla en enseñanza su tratamiento. Entonces son determinaciones contextuales. Sí, a veces mucho de las temáticas que estás planteando, Mónica, la velocidad de las transformaciones es tan importante, digamos, tan grande, que, digamos, no pueden ser absorbidas por una propuesta curricular. Es decir, una propuesta curricular no puede ser cambiada cada 2 años, porque entonces, digamos, no podría masivamente realizarse el proceso de transmisión de la cultura. Entonces, hay un tiempo que hay que manejar en que la propuesta curricular tiene que poder disponerse, digamos, ponerse a jugar, por supuesto, en las instituciones educativas o instituciones formadoras, y luego de un tiempo poder ser evaluadas para ver qué modificaciones son necesarias hacer en función de que los contextos van variando, y sobre todo algunos aspectos de lo contextual
van variando con una velocidad que no pueden, digamos, que siempre, digamos, la propuesta curricular va a quedar en algunos puntos como desactualizada, pero no podemos cambiar una propuesta curricular cada 2 años porque sería imposible la transmisión de la cultura. Entonces necesitamos un tiempo que se ponga a jugar y luego sí un tiempo en que tiene que ser evaluada esa propuesta curricular y reformulada en función de los cambios, de las transformaciones que se pueden haber generado y que merezcan, digamos, aparecer en una nueva propuesta curricular, ¿no? O en una propuesta de actualización curricular en donde se puedan hacer algunas mejoras de esa propuesta pensada hace, qué sé yo, tantos años atrás. Perfecto. Sí, con esto que estás diciendo, Claudia, es que hay otra característica que yo no la he reseñado suficientemente, pero es una fuerte característica, que es la de la prescripción. Y la prescripción significa un compromiso por quienes están desarrollándola, de que cuando se define una propuesta curricular por una X cantidad de años, supongan 4, debe estar en pie y sostenida y garantizada por la institución que la presenta durante por lo menos, como mínimo, esos 4 años. Y eso significa también una prescripción para quienes se convierten en estudiantes de esa propuesta curricular para egresar solo cuando transiten esos 4 años, por decir 4, 3, etcétera, según la característica. El carácter prescriptivo, mira, tanto que pesaba en otra época, ahora se me quedó fuera del PowerPoint, pero menos mal que lo definiste, Claudia. Bueno, y otra cuestión crítica del currículum es justamente su lucha entre la prescripción y la reproducción y la transmisión. Recuerden que nosotras trabajamos sobre la condición de una definición de enseñanza que es transmitir cultura, pero también desde perspectivas críticas, dentro del campo pedagógico se le asigna una característica reproductivista. Generalmente cuando se trabaja en las ciencias sociales, la primera cuestión que se piensa en lo educativo es como reproducción estrictamente. Bueno, en la síntesis o en los recortes de los planes, de los diseños curriculares, tiene este juego constante. Sí, ahí tal vez es interesante pensar la lógica del conocimiento escolar, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos con María José Rodrigo en Enseñanza y Aprendizaje, en donde ella plantea que hay distintas epistemologías del conocimiento, ¿no? Conocimiento científico, conocimiento del hombre de la calle, ¿no? O el conocimiento común, y el conocimiento escolar, que tiene sus características para justamente transformarse, como decía Yevalar en su propuesta de transposición didáctica, en un conocimiento o en un saber a ser enseñado, ¿no? Lo cual no significa necesariamente que sea una cuestión reproductiva, ¿no? Sino que es cierto que el conocimiento escolar tiene una epistemología propia, tiene una forma de producirse diferente al conocimiento científico, y que no necesariamente se trata de pasar el conocimiento científico a conocimiento escolar. Si bien una forma de legitimación del conocimiento escolar es el conocimiento producido por la ciencia, no necesariamente esto implica una reproducción en términos de la práctica pedagógico-didáctica, ¿no? Y ahí tendríamos que entrar otra vez en pensar, digamos, las formas en las que disponemos ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, generalmente se asocia la cuestión de la transmisión a la cuestión de la reproducción de un conocimiento que se produce en otro lado.
en este sentido, sería válido el término reproducción, porque es cierto que lo que se dispone, digamos, como conocimiento escolar, pero necesariamente tiene que ser así, tiene que sufrir una transformación, porque es imposible transmitir el conocimiento científico tal cual es producido, porque además no estamos en el lugar en el que se produce, en el momento en el que se produce, en el contexto en el que se produce. ¿Sí? Ahí María José Rodrigo nos ilustra con mucho más detalle, vuelvan a ese texto para comprender un poco más esto, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos abriendo de alguna manera el debate y empezando a caminar el campo del currículum. Como puerta introductoria, suponemos que van a haber muchas preguntas que vamos a poder trabajar. Si ustedes han ido anotándolas, sería genial, porque tiene varias complejidades que pueden ser útiles. Voy a dejar de compartir para despedirnos, Claudia. No sé si querés agregar algo más. No, que el campo curricular es un campo complejo, ¿sí? Así que no, digamos, puede ser que al principio sea como que parezca inabordable, ¿eh? Porque la verdad es que es un campo que tiene una complejidad, pero nosotros vamos a tratar de que ustedes vayan caminando, digamos, lo más acompañados posibles para ir comprendiendo algunas cuestiones claves, que hay que tener en cuenta, sobre todo porque ustedes se están formando para ser docentes y porque esperamos que en algún momento también puedan posicionarse como productores de una propuesta curricular, ¿no? No solamente como receptores de un currículum que se produce o de una propuesta que se produce en otro lado, y que entonces me la bajan, ¿no? Este término de la bajada, sí, me bajaron esto y yo tengo que ver qué hago con esto. Bueno, no. Hay un proceso también de apropiación del docente de una propuesta curricular con la que puede acordar más o menos cuando no participó en su producción, y bueno, puede acordar más o menos y tomará aquello que le resulta útil para poder organizar su práctica pedagógico-didáctica, pero nunca es un reproductor de una propuesta curricular. Siempre hay un margen de acción que el docente puede llevar adelante y puede además fundamentar desde dónde, con más o menos crítica sobre una propuesta de la que no participó. Pero esperamos que en algún momento puedan ustedes ser partícipes de la construcción de una propuesta curricular y entonces el proceso de apropiación de esa propuesta es mucho más potente, ¿no? Sin duda. Bueno, seguimos entonces. Como puerta esta, ya salimos a jugar a partir de esta semana. Seguimos. Perfecto. Ya nos Un gusto. reencontramos en el próximo teórico. Chau, Chao. chau.